Para empezar, tenemos que abrir un nuevo documento PowerPoint y en la diapositiva tenemos que eliminar los dos recuadros que no aparecen. Previamente hemos tenido que descargarnos el tipo de hoja que nosotros queramos para nuestra libreta. Yo, por ejemplo, he escogido una hoja de apuntes. Vamos a insertar la imagen y una vez la tenemos en la diapositiva, tenemos que ajustarla un poco a las medidas de esta. Vamos a llevarla a la parte izquierda de la diapositiva y una vez ya está ahí vamos a copiar y a pegar la imagen. Ahora tenemos que llevar esa imagen copiada a la parte derecha. Una vez hemos hecho esto tenemos que aumentar el tamaño de ambas imágenes hasta que estén al ancho que nosotros queramos para nuestra libreta. Una vez lo hemos hecho vamos a dirigirnos a insertar elipse. Vamos a dibujar una en la parte derecha de nuestro folio izquierdo. Vamos a ajustarla un poco al tamaño y una vez lo hemos hecho tenemos que cambiarle el color al que nosotros queremos para nuestra libreta. Yo, por ejemplo, he escogido un tono morado. Como lo quiero más oscuro voy a irme a la flecha a la derecha y voy a bajarla un poco. Una vez hemos hecho esto vamos a quitar el borde para que estéticamente se vea mejor. Ahora tenemos que copiar y pegar la elipse y la copia la vamos a llevar a la parte izquierda de la hoja derecha. Una vez hemos hecho esto vamos a insertar lo que es una semicircunferencia o un arco y vamos a dibujarlo más o menos del ancho que hay entre ambas elipses. Lo ajustamos a esta y volvemos a cambiarle el color. Esta vez voy a coger un tono de morado más claro para que se diferencie con la elipse. Ahora lo que vamos a hacer va a ser quitarle lo que es el contorno de la figura para que se vea más bonito estéticamente. Una vez ya lo tenemos, vamos a seleccionar las tres figuras diferentes para copiarlas y pegarlas a lo largo de lo que es todo el ancho de la hoja. Para que las figuras queden lineadas es muy importante seguir las ayudas que nos ofrece el propio PowerPoint, que nos ponen unas líneas para que sepamos diferenciar si esa es la longitud a la que hay que ponerla y si están en el mismo sitio. Cuando ya lo hemos hecho vamos a irnos a diseño, a darle formato al fondo y ahora vamos a escoger el color que queramos que tenga el fondo de nuestra libreta. Yo, por ejemplo, voy a volver a escoger un color morado para que todo esté sincronizado. Como bien podéis ver, si le damos a personalizado nos ofrece un rango mucho mayor de colores al estándar. Le damos a aceptar y ahora también podemos escoger la transparencia que queremos que tenga por si queremos un color más vivo o más transparente. Ahora vamos a seleccionar la hoja que tenemos y vamos a copiarla y pegarla las veces que queramos para nuestra libreta. Aquí una cosa que hay que hacer es que cada vez que queramos tenemos que cambiarle otra vez el formato de fondo a las distintas hojas para que se quede del mismo color que la queramos. Nos vamos a ir a la primera hoja y vamos a eliminar la parte izquierda de la hoja punteada y los puntitos de la parte derecha de nuestra espiral. Ahora seleccionamos todas las espirales y las vamos a eliminar también. Una vez lo hemos hecho, vamos a volvernos a ir a semicircunferencia o a arco y vamos a hacer una semicircunferencia mucho más finita para girarlas y que queden así dobladas y ponerlas de esta forma para que una de las partes coincida con un circulito y la otra quede como por atrás, simulando de verdad que nuestra espiral está cerrándose. Ahora vamos a volverle a cambiar el color y le quitamos el contorno y vamos a volver a copiar y a pegar las veces que sea necesario nuestra semicircunferencia. Una vez ya hemos hecho esto, vamos a irnos a insertar forma y le vamos a poner la que queramos. Yo, por ejemplo, voy a coger un rectángulo con los lados redondeados. Vamos a ponerlo de modo y manera que ocupe lo que es nuestra cara, vamos a hacer que ocupe todo el folio y cuando ya tengamos el tamaño que queramos vamos a volver a cambiarle el color y a quitarle el contorno. Vamos a procurar que sean todos de un color similar para que todo concuerde, es decir, tanto las espirales como lo que es el color de la libreta. Una vez que ya hayamos escogido el color y le hayamos quitado el contorno a nuestra figura, vamos a ajustarla para que entren en ella el mayor número de anillas posible. Ahora vamos a volver a pinchar en la figura y la vamos a enviar hacia atrás para que todo lo que son nuestras anillas queden por fuera y se vea toda la forma. Cuando la enviamos hacia atrás puede pasar esto, que se vea el folio delante. Lo que vamos a hacer es eliminar el folio porque ya no lo necesitamos y como vemos que sobran algunas anillas, vamos a eliminarlas.
para que solo queden las anillas que quedan dentro de nuestra forma. Incluso esta que está aquí, que se puede ver que está un poco sobresaliente, vamos a eliminarla porque no es tan necesaria. Una vez ya hemos hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser darle a insertar y buscar el cuadro de texto para ponerle uno a toda nuestra figura y así poder ponerle un título a nuestra libreta. Ahora escogemos el tipo de letra que queramos, el tamaño para que sea un tamaño bastante grande y que se vea con claridad, y aquí vamos a también escoger el color. Por ejemplo, aquí pega más un color blanco. Ahora ponemos lo que es el título de nuestra asignatura y ya estaría lista nuestra libreta. Para que el título se vea bien, vamos a escribirlo con normalidad, vamos a dejar espacio entre las palabras y ahora lo vamos a seleccionar todo y le vamos a dar a la opción de que se centre, para ahora poder tener todo nuestro título en el centro. Muchas gracias por vuestra atención.